Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 11. Como texto introductorio, vamos a leer un pasaje que nos dice en Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. Es un poco la invitación del Señor que tiene a cada uno de nuestros corazones, a cada una de las almas. Dice así, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El título del mensaje en el cual vamos a estar meditando esta mañana es el trato personal del Señor Jesucristo con las almas. El texto de la predicación no es este, como hemos mencionado, sino que va a ser Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50. Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Una preciosa historia en la cual Lucas nos narra esta circunstancia en el hogar de este hombre, Simón, el fariseo. Capítulo 7, versículos del 36 al 50. Y ahora quisiera pedir al hermano Casimiro si por favor puede pasar al púlpito y leer esta porción de las Escrituras, del versículo 36 al 50. Dice así el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, el versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestro corazón. Muchas gracias, hermano Casimiro. Una historia realmente preciosa, ¿verdad? Y muy entrañable de ver esta circunstancia en casa de este hombre. El domingo pasado por la tarde, en el culto libre, compartí en Mateo también 5:12 sobre la sanación de un leproso. Y continuando durante el resto de la semana, pues en mis devociones personales y continuando leyendo el Evangelio de Lucas, pues constantemente quedaba mi corazón impresionado de nuevo
en ver el trato personal del Señor Jesucristo con las almas, de ver el encuentro personal de las almas con Jesús. De hecho, es algo maravilloso y es algo muy precioso de ver cómo Dios se acerca al hombre. Es algo, de hecho, maravilloso y ver cómo ese trato personal de Dios para con el hombre es manifestado a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está constantemente Dios tratando el corazón del hombre, está constantemente Dios tratando los hogares en los cuales el Señor tocó, y también está constantemente tratando en el Antiguo Testamento a la nación de Israel, en sus diferentes vicisitudes y en sus diferentes etapas de su historia. Y es algo precioso y maravilloso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues las Sagradas Escrituras pues nos introduce la venida del Señor Jesucristo, la venida del Verbo de vida, y vemos cómo continúa ese trato personal de Dios con las almas. Vemos los acontecimientos que envolvieron el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos recordar Zacarías y Elizabeth, ese matrimonio en el cual pues vemos el inicio del Evangelio de Lucas. El trato de Dios que tiene pues con María, con su esposo, José, y ver cómo toca el corazón y trata el corazón en esa circunstancia ya profetizada en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Vemos también el trato de Dios con los pastores, anunciando de que había nacido el Salvador en Belén de Judea. Vemos luego un hombre llamado Simón, una mujer llamada Ana, que estaban en el templo, y vemos el trato exquisito de esos corazones, tanto con Simón como con Ana, la profetisa. Y luego, algunos creen que pasados 2 años vinieron unos gentiles del lejano oriente, unos magos, unos astrónomos, en los cuales pues venían buscando al Señor, y vemos el trato precioso del Señor, de Dios, con las almas. Contemplamos luego unas pinceladas que Lucas nos da del Evangelio de Lucas, como mencionamos, sobre la niñez del Señor Jesucristo, esos 12 años en los cuales manifestaba que estaban delante de los doctores de la ley, y los escuchaba y les preguntaba. Y estaba ese trato con el Señor y con su pueblo, Israel. Luego, las Sagradas Escrituras guardan silencio en su adolescencia, guardan silencio en su inicio de su madurez, y llegan los 30 años de edad y comienza su ministerio, el Señor. Y vemos que la Biblia nos menciona y nos dice que fue a Nazaret, luego a Capernaum, a las sinagogas, y vemos el inicio de su ministerio, manifestando una profecía del Antiguo Testamento en Isaías, en el cual estaba manifestando el cumplimiento del tiempo en referencia a la venida del Mesías. Y dijo, esta profecía hoy se ha cumplido delante de vosotros. Ahora, centrándonos más intensamente en el ministerio del Señor Jesucristo, vemos como si de alguna manera en los evangelios ese cerco se estrecha más todavía entre el corazón de Dios y el corazón del hombre. Vemos el trato personal, singular, vemos el trato íntimo, privado e intenso en muchas ocasiones entre Dios encarnado, el Señor Jesucristo, y el hombre caído en sus delitos y pecados, narrado en los evangelios. Y vemos en los evangelios multitud de encuentros personales con el Señor, ¿verdad? Con las almas, en sus más profundas necesidades. Habían físicas, pero la necesidad más profunda del corazón era la espiritual. Y vemos ese trato íntimo del Señor con las personas. Y llegamos al texto de hoy, en Lucas capítulo 7, versículos 36 y 50, y vemos a Jesús que entra en el hogar de un hombre que se llamaba Simón, el cual era un fariseo. Y como dijimos antes, la línea de pensamiento es constantemente en esta predicación
en nuestra mente y en nuestro corazón considerar el trato de Dios con los corazones, el trato de Dios con cada uno de nuestros corazones, porque en definitiva también queremos sacar enseñanza del Evangelio para llevarla a lo más profundo de nuestro ser y glorificar a Dios de esta manera, servir a la Iglesia y vivir para el Señor todos y cada uno de los días de nuestra vida. Así que Jesús está en el hogar de Simón, el fariseo, y vemos el trato personal que tiene el Señor con este hombre. Y así que vamos a ir al pasaje, y a la vez que lo vamos a ir leyendo, ya lo hemos leído, el hermano Casimiro no lo ha recitado, entonces vamos a ir sacando algunas consideraciones de lo que el Señor pues tiene a bien manifestarnos en su palabra. Bien, primeramente para situarnos en contexto, ¿vale?, del pasaje. Venimos en el capítulo 7, versículo 1, venimos de la ciudad de Capernaum. Si nos imaginamos el mapa, está el monte Hermón, salen los diferentes riachuelillos que se juntan y forman un solo río, que es el río Jordán, y llega hasta el mar de Galilea, ¿vale? Mar de Galilea, en el sur, continúa el río Jordán hasta desembocar en el Mar Muerto, ¿vale? Pues la ciudad de Capernaum estaba en el norte del Mar de Galilea. Nos menciona la Escritura que era una ciudad marítima al norte de Galilea, y vemos que en el capítulo 7, para situarnos en contexto, como decimos, el Señor sanó el siervo de un centurión. Todos conocemos la historia, no vamos a entrar en ella. Luego, continuando nuestro viaje con el Señor, nos desplazamos en dirección sur-este y al sur de Nazaret, y llegamos a una ciudad que se llama Naín, ¿vale? Antes de entrar en la ciudad podemos ver una comitiva fúnebre en la cual pues había un séquito y había una mujer muy afligida, y en el féretro estaba su hijo que había fallecido. La viuda de Naín está en el contexto en las Escrituras. Y vemos cómo el Señor se compadece de esta mujer, y vemos cómo el Señor toca su corazón de consuelo y resucita al fallecido y se lo entrega a su mujer. Luego Lucas nos introduce en un relato que nos habla de Juan el Bautista, pero no nos dice en el lugar donde se encuentra. Deducimos, a la luz del versículo número 11 del capítulo 7, que se encontraba en la región de Judea o en sus alrededores de la ciudad de Naín. Nos menciona y nos dice en el 7: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces deducimos de que este evento de que los mensajeros de Juan el Bautista van al Señor, y todos sabemos lo que dice el texto inicial, en el cual pues hablan los discípulos de Juan y dijeron pues si era que esperaban al Señor Jesucristo o esperaban a otro. Entonces vemos un poco la historia, no sabemos dónde sucedió esto, y el Señor no lo matiza, y acto seguido acaba el capítulo, llegamos al versículo 36 y introduce el hogar de Simón el fariseo. El hogar de Simón el fariseo, donde el Señor Jesús entra. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el hogar de Simón el fariseo? Las Sagradas Escrituras no mencionan ninguna ciudad, no mencionan ningún paraje, ninguna región, no sabemos dónde fue. Sí que la referencia la tenemos en el versículo 17 del capítulo 7, y la siguiente referencia la tenemos en la ubicación, cuando en el capítulo 8, versículo 26, nos introduce el Señor Jesucristo la historia del endemoniado gadareno, ¿vale? Entonces, entre ese impasse geográfico, en algún lugar entre la región de Judea y la tierra de los gadarenos, entonces estaba la ciudad donde se encontraba el domicilio, la casa de Simón el fariseo, ¿no? Entonces, bien, teniendo este contexto, vamos a desarrollar el pasaje, y teniendo en mente y en el corazón, como digo, insisto, la línea de pensamiento, el trato personal del Señor Jesucristo con las almas. Pero antes de empezar a desarrollar el texto, vamos a ver qué personajes se encontraban en esta historia, en esta narración, esta porción narrada en el Evangelio de Lucas. Bien, tenemos al iniciar el texto un hombre, un fariseo llamado Simón.
¿vale? Luego, en el mismo texto nos menciona la Escritura que está el Señor Jesucristo, ¿vale? Seguidamente entra en escena una mujer de esa ciudad que es pecadora. En el contexto que está narrada en las Escrituras, cuando se menciona una mujer pecadora, esta clase de mujer, cuando menciona a Simón, se refiere a una prostituta, ¿vale? Entonces tenemos la mujer pecadora, el Señor Jesucristo y un fariseo llamado Simón. Y por último tenemos unos observadores anónimos que no mencionan las Escrituras quiénes son, sino que estaban sentados alrededor de la mesa, juntamente con Simón el fariseo y juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces, a la luz de ese texto, vamos a tratar el tema que nos ocupa en tres partes, ¿vale? En tres partes específicas y una general que lo abarca todo. Vamos a ver primero el corazón de Simón el fariseo. Vamos a ver, en segundo lugar, el corazón de la mujer pecadora. Y vamos a ver, en tercer lugar, el corazón de los observadores anónimos, esas personas que estaban ahí dentro del lugar, dentro de la casa de Simón, en los cuales eran un grupito, en la cual pues fueron testigos de toda esta preciosa historia que nos narra el Evangelio de Lucas. Y vemos, abarcándolo todo en su contexto, vemos el corazón de Dios, tratando esta circunstancia, tratando el corazón de Simón, tratando el corazón de la mujer pecadora, de buen seguro también tratando el corazón de aquellos anónimos que estaban siendo testigos de la misericordia de Dios. Y vemos aquí el Señor tratando en esta circunstancia pues cada uno de los corazones. Lo mismo hace con nuestras vidas, ya lo iremos viendo. Así que, habiendo dicho esto, vamos a ir al texto de esta historia, de esta maravillosa y preciosa historia de compasión y misericordia, y vamos a ir a través del pasaje y vamos a ir parándonos en cada versículo y ver lo que el Señor pues nos narra, y el Señor pues nos puede enseñar, nos enseña de hecho en cada una de la porción de las Sagradas Escrituras. Así que vamos al versículo 36 y quisiera pedir por favor al hermano Iván, así tal cual, si puede leer ese versículo, el versículo 36, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Muy bien, muchas gracias, Iván. Vemos el inicio del texto, ¿vale? Vemos el inicio del texto que todo parece estar muy claro y todo parece estar correcto. Vemos a un hombre que formalmente va hacia Jesús y le invita a que venga a su casa. Y en medio de esta circunstancia en la cual hay ese encuentro inicial entre Simón y el Señor Jesucristo, pues nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Porque luego menciona que le rogó, ¿no? Que le rogó. Este hombre en su corazón había nacido de nuevo. De hecho, no lo sabemos, no da testimonio las Escrituras de este encuentro personal de Dios para salvación. De hecho, la evidencia del texto nos dice que no, ¿vale? Nos dice que no, dado de que luego, cuando ocurre el desenlace con la mujer pecadora, él cuestiona, dice, si fuera este profeta, lo sabría qué clase de mujer era. Entonces estaba negando un poco, bastante, lo que era la identidad y la naturaleza del Señor Jesucristo. Bien, era un hombre reconocido en su nación, en su estatus social, y era muy religioso, dado de que era un fariseo. Bien, lo que es la palabra fariseo, estoy mirando un poco el significado, y es que es separado, ¿vale? Es separado. Eso está, nos preguntamos, ¿cuándo se inició todo este movimiento? ¿Cuándo se inició todo este grupo en el cual nos narran los evangelios, en los cuales había tanta oposición en contra del ministerio del Señor Jesucristo? Bien, todo esto empezó Antíoco Epífanes, ¿vale? El sirio. Estamos hablando de unos 200 años antes del Señor Jesucristo, y vemos cómo hay dominación siria en Jerusalén,
y este hombre coge un cerdo y lo sacrifica en el templo. Eso fue una convulsión muy fuerte para el pueblo de Israel, y vemos como se levantan un grupo, una familia de Israel, los macabeos, liderados por Judas Macabeo. Entonces, en ese contexto derrotan a Siria, no a Siria, sino a Siria, Antíoco Epífanes, y se manifiesta un periodo de independencia judía, hebrea, en Jerusalén. Entonces, en ese periodo, un grupo de israelitas celosos de la ley de Dios, pues se juntaron e iniciaron lo que llaman los separados, los fariseos. O sea que eran hombres celosos de la ley de Dios, de la santidad de Israel. O sea, el inicio era bueno de este grupo, de esta formación, de estos hombres celosos de la ley de Dios. Y vemos cómo en el transcurso del tiempo, hasta llegar a los evangelios, vemos cómo de una forma progresiva pues se fueron corrompiendo y se convirtieron, como todos sabemos, en legalistas. De hecho, el testimonio del Señor Jesucristo ya les manifiesta y les dice: vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros blanqueados. Entonces vemos que cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, se había realmente corrompido el motivo inicial de esta formación. Pero vemos aquí este hombre fariseo, Simón, en la cual, pues, de forma individual, pues invita al Señor Jesucristo a su casa. Así que en el texto vemos una invitación en toda regla y aparentemente lícita, y vemos la formalización explícita con un ruego. Ahora bien, detrás de ese ruego, ¿qué motivaciones tenía el corazón de Simón? No lo sabemos. No sabemos realmente por qué le invitó, ni por qué manifestó ese ruego al Señor para que viniera a comer a su casa. Solo Él lo sabe y el Señor. Y vemos inmediatamente la aceptación de esa invitación por parte del Señor Jesús. Y en cierta manera vemos bajo la presuposición de que Simón, en su manera de ver las cosas y de esa circunstancia que le estaba rodeando, todo estaba en orden, todo estaba perfecto, no había nada a decir al respecto. Podemos ver entre líneas en ese momento una profunda satisfacción de Simón en esa circunstancia. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de este pequeño pasaje, en ese texto inicial de esta circunstancia? Yo estaba meditando un poquito en el tema referente en ver la motivación de este hombre religioso, formalmente correcto, establecido en el pueblo de Israel, con un hogar en el cual pues, podía invitar, en este caso, al Señor. Entonces, estuve considerando cuán engañosa y cuán peligroso es la religión unida al legalismo. Tengamos en cuenta de que los fariseos estaban profundamente involucrados y arraigados en lo que es la ley de Dios, de forma errónea, pero estaban involucrados en la religiosidad del momento. Entonces, pensando un poco en esto, me vino a la mente y al corazón el proverbio que todos conocemos, dicho por el sabio, el rey Salomón, en el 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Y después te dice: pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que produce la religiosidad del momento. Eso es de alguna manera lo que producía la religiosidad de Simón, el fariseo, aún así invitando al Señor a que venga a su casa, ¿vale? Porque la motivación, los resultados, todos vemos luego en el texto lo que dirá. Hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bien, estamos esta mañana aquí y aparentemente todo es correcto, ¿verdad? Todo es correcto. Ahora bien, elevamos la siguiente pregunta y no nos cansemos, hermanos, de elevar esa pregunta delante de testimonio para la predicación del Evangelio. ¿Has nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? Realmente tiene que haber ese encuentro personal, no como el inicio de Simón con Jesús. Tiene que haber ese inicio de ese encuentro personal en la crisis del arrepentimiento, en la crisis
de la convicción de pecado, en la crisis de la entrega completa, rendida al Señor de nuestro corazón. Y como mencionamos, recibir por la fe al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. Bien, aquí somos creyentes todos, cada uno conoce su corazón, pero ahora dentro de ese contexto ya de como creyentes, pues nos hacemos la siguiente pregunta: ¿acaso no puede pasar lo mismo en diferentes momentos de nuestras vidas cristianas, lo que está pasando en el capítulo 1, en el capítulo 7 del versículo 36 con Simón? Lo tenemos muy claro los creyentes, bien, somos creyentes, ¿vale? Tenemos las Sagradas Escrituras en nuestros hogares, tenemos una iglesia donde reunirnos, todo está bien estructurado, tenemos nuestra moralidad, hay una religiosidad innata en el corazón, una moralidad, todo está en orden y bien estructurado. Venimos al Señor y le invitamos a que se siente con nosotros a comer en nuestro corazón. Le invitamos a nuestra casa y le rogamos, ¿vale? Todo está muy bien y todo es correcto, pero continuamos con el texto. A ver qué nos dice la palabra del Señor en esta historia tan preciosa. Entonces vamos a ir al versículo 37 y vamos a leerlo. Quisiera pedir al pastor Moisés, si por favor puede leer este pasaje, el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Muy bien, muchas gracias, hermano. Algo ocurre, ¿vale? En esta velada, en el versículo 37. Y en medio de ese evento, vemos cómo se rompe la armonía y el formalismo puesto por Simón. Y notemos que el Señor Jesucristo en ningún momento, cuando pasa, ahora lo que vamos a ver, pone ningún impedimento. Vemos que de repente irrumpe dentro de la casa una persona que no estaba invitada, ¿vale? No estaba invitada por Simón el fariseo. Y de repente quizás a lo mejor en la puerta, en la entrada, se formó un poco de alboroto, quizás había algo que estaba sucediendo fuera, que no estaba dentro del orden establecido por Simón. Y vemos que esa mujer de repente invade la tranquilidad de la comida, ¿vale? Y nos dice el texto que primeramente era una mujer en la cual era pecadora y era una prostituta. Y esa mujer consigue entrar y va y se pone detrás de Jesús a sus pies. Nos dice el pasaje. Me llama la atención aquí en este texto cuatro matices de esta mujer. Voy a leerlos. 1, ella sabía que Jesús estaba en casa de Simón. Número 2, ella en todo momento le reconocía como Señor. Número 3, ella conocía el estado de su corazón y el desastre de su vida por el pecado. Vemos ahí que hay pues una búsqueda, una indagación, un interés por el Señor. Vemos ahí que hay un reconocimiento de quién es el Hijo de Dios, no así como vemos con Simón. Vemos ahí un concepto correcto de sí misma, una mujer pecadora, en la cual el corazón había destrozado completamente su vida. Y vemos ahí que había el lugar donde debía ir, pues, su corazón. Bien, dicho esto, pues notemos que no hay ninguna reacción de nadie. Vemos al Señor Jesucristo observando la escena, como Dios soberano, observando el corazón de la mujer. Vemos a Simón observando la reputación y las obras de la mujer, su identidad, y los que estaban sentados a la mesa simplemente estaban expectantes, pasivos, totalmente, esperando el desenlace de lo que iba a suceder en ese evento. Continuamos aplicando enseñanzas para cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, y de repente vemos y podemos ver en nuestra propia vida que algo irrumpe en cada una de nuestras circunstancias que no estaba prevista. De repente puede venir una circunstancia que no está bajo nuestro plan. De repente en nuestra vida
irrumpe pues algo que rompe nuestro esquema, o de repente irrumpe en nuestra vida pues una mujer pecadora en el tema de la circunstancia o el evento. Y en esta nueva situación podemos quedar paralizados y podemos ver que o reaccionar de una forma totalmente equivocada. Lo veremos en el texto más adelante. Así que volviendo a la historia del texto, aquí vemos algo también muy interesante en el versículo 37 y 38. Quisiera al hermano Ángel, si por favor puede leer estos dos textos, en el versículo 37 y 38, por favor. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Muchas gracias, hermano Ángel. Volviendo a la historia del texto, aquí vemos algo muy interesante. Vemos aquí a esta mujer, y vemos que lo que trajo la mujer, un frasco de alabastro, ¿vale? Y vemos que donde estaba la mujer estaba puesta detrás de Jesús y a sus pies. No nos dice esto que es el lugar preferido del Señor, en el cual, para el corazón del hombre, realmente no nos dice esto que realmente la mujer tenía el concepto de sí misma de una forma correcta, una mujer pecadora. No nos dice esto que había un corazón quebrantado y humillado delante de Dios por parte de esta mujer. En Isaías 57:15 nos dice un pasaje, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito a la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El quebrantamiento de corazón. Notemos la diferencia que hay entre Simón, ¿vale? Simón sentado a la mesa, y vemos luego a la mujer detrás de Jesús a sus pies. Vemos en ella una profunda convicción de pecado, quebranto y humillación. Y de nuevo la enseñanza para cada una de nuestras vidas en este evento. Y la pregunta la realizamos y decimos: ¿cuándo es la última vez que ha sucedido esto en nuestro corazón? Esa verdadera convicción de pecado, esa verdadero quebranto y humillación a los pies de Jesús, esa profunda crisis de consagración, santidad y pureza. Pero no solamente esa crisis de confesión de pecados en el contexto del pecado, sino también en nuestra adoración y alabanza, como mencionamos esta mañana el hermano Antonio. Ver también esa consagración en la lectura de la palabra de Dios, y ver también en nuestro servicio al Señor, esa consagración, ese nuestro amor y devoción al Señor, y en definitiva, y en todo y cada uno de los departamentos de cada una de nuestras vidas, ver ese quebranto profundo de corazón. Así que consideremos las dos posiciones en una misma situación. La mujer pecadora, vemos un profundo quebranto y humillación de corazón, y vemos a Simón el fariseo, de momento sentado a la mesa, totalmente impasible. Y llegamos al versículo 38. De nuevo leemos el versículo 38, si puede leerlo por favor hermano Pascual, el versículo 38, lo que dice el pasaje. Estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Muchas gracias, Pascual. La mujer entonces manifiesta públicamente y en el interior de su corazón el quebranto, su humillación y el amor por Jesús. Y esto lo hace con lo que posee. ¿Qué posee la mujer pecadora? Esta mujer totalmente quebrantada a los pies de Jesús. Posee un frasco, posee un perfume, sus lágrimas, manifestando la condición de su corazón, sus cabellos, como instrumento usado para secar los pies del Señor, y vemos también que estaba inundándola de besos a los pies. Y en todo esto, en toda esta escena, es preciso considerar y ver dónde caían las lágrimas de esta mujer: a los pies de Jesús.
No nos lo dice el texto, pero esta afirmación nos manifiesta que realmente la mujer estaba totalmente quebrantada y humillada y estirada a los pies del Señor Jesús, besándole y ungiéndole. Y aquí podemos ver realmente pues, la satisfacción de Dios, la satisfacción profunda del corazón de Dios. Cuánta satisfacción habría en el corazón de Jesús en ver a esta mujer totalmente quebrantada y humillada a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuánta complacencia manifestaría en su rostro. Nos lo podemos imaginar, qué evento y qué escena y qué circunstancia más entrañable en la cual nos narra el Evangelio de Lucas. La satisfacción de Dios en ver un corazón realmente humillado y quebrantado a los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Y es que estaba pensando y que en este momento es como si hubiera un paréntesis y solo estuvieran la mujer y el Señor en ese trato, en esa íntima relación. Es como si el tiempo se hubiese parado y es como si que nadie podía turbar ese encuentro personal de esta mujer, del Señor con esta mujer. El corazón de Dios y el corazón de la mujer estaban teniendo ese trato de Dios en su misericordia, extendiéndole la misericordia y perdón. Y por otro lado, el quebranto de la mujer en ver que el pecado había destrozado su vida y que venía quebrantada a los pies del Señor. Qué maravillosa escena nos regala el Evangelio de Lucas. Y realmente ver sus lágrimas pues cayendo y mojando los pies del Señor, ver los cabellos como los secaba, ver su boca besando al Señor y ver cómo derramaba todo su perfume en los pies del Señor. Y volviendo a nuestras pobres vidas, ¿vale? Realmente contemplar esta maravillosa escena de quebranto en medio de esta circunstancia. Volviendo a nuestras propias vidas, leo literalmente la pregunta: ¿qué tiempo hace que no derramamos nuestro corazón por completo y rendimos toda nuestra vida a los pies de Jesús, a los pies del Señor? Como decimos, dejamos esta pregunta en cada uno de nuestros corazones para que en lo secreto, ¿vale? En lo secreto de nuestro corazón con el Señor, pues la contestemos. ¿Qué tiempo hace que no derramamos todo nuestro corazón y toda nuestra vida a los pies del Señor? Recordemos el inicio del texto. Profunda religiosidad, todo correcto, estaba todo bien controlado por Simón, pero vemos luego la complacencia de Dios manifestada en un quebrantamiento de corazón, en una vida que está totalmente rota por el pecado y en esa entrega completa de confesión y quebranto de esta mujer. Vemos ahí la complacencia de Dios. Versículo 29, seguimos con el texto y quisiera pedir, por favor, si lo puede leer ahora alguna hermana Damaris, ¿puedes tú, por favor, leer el texto el versículo número 39? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Muchas gracias, Damaris. Bien, en estos momentos vemos las primeras palabras de Simón, pero unas palabras en el corazón. No menciona que fueron dichas audiblemente, y vemos en estos momentos que Dios nos revela el corazón de Simón. Estaba pensando un poquito en este punto del pasaje y que el pensar solamente de que mi corazón pudiera ser abierto públicamente, madre mía, qué terrible sería para mi propia vida. Imaginemos un momento que el corazón de cada uno de nosotros, ya no solamente de cara al mundo o de cara a otras personas, sino entre nosotros mismos. Madre mía, qué vergüenza. Madre mía. Gracias a Dios que tiene velado esa puerta, ¿verdad? Esa puerta, esa isla que está en medio de la eternidad entre Dios y nosotros, en las cuales pues solamente podemos llegar nosotros y Dios, ¿no? Pero bueno, aquí el Señor tiene a bien abrir un poquito la puerta del corazón de Simón, ¿vale? Y vemos entonces en el texto lo que piensa Simón y lo que medita en su corazón, ¿vale? Vemos que en estos momentos Simón tiene una conversación consigo mismo
Y qué terrible conversación, madre mía, qué terrible conversación con su propia alma. Considera, bien, escandalizado, porque está escandalizado, aunque no lo manifiesta, porque luego se manifiesta el corazón de su escándalo. Considera quién es la mujer, una prostituta. Considera qué clase de vida llevaba, todos conocemos. Consideraba que era una mujer pecadora, y ese pecado había destrozado su vida. Y de repente, en el olvido de su pensamiento, olvidó su quebranto, omite la humillación y omite el amor por Jesús de esta mujer, totalmente derramada delante del corazón de Dios. Y después, lo más terrible de esta conversación íntima que tiene Simón es que cuestiona la identidad y naturaleza del Señor. Porque nos dice el pasaje, como nos menciona, si fuera profeta, de nuevo lo mencionamos, ¿vale? Entonces eso también es un toque de atención que podemos sacar para alguna de nuestras vidas, de cuáles son las conversaciones y lo que se urde dentro del corazón. Entonces, como dicen Proverbios, porque tal piensa el hombre, tal es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con esta faceta de cada una de nuestras vidas. No la vida pública solamente, sino lo más importante, la vida íntima del corazón. Y aplicar a nuestras vidas lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. En esto pensad, ¿no? En el versículo que todos conocemos. Entonces, de ahí luego dejamos esta pregunta formulada en cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo reaccionamos a las circunstancias que vienen a nuestra vida, en las cuales alteran un poquito el orden establecido por uno mismo? Y comenzamos a pensar en nuestro corazón y a meditar, y de alguna manera dejamos a un lado la soberanía de Dios y todo su plan perfecto para nuestra vida, y nos centramos solamente en las circunstancias, y empieza el bum, 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 bum del orgullo en el corazón, y ver por qué, olvidándonos de lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas, después de la muerte, en la eternidad. Toque de atención también para nuestros corazones. Seguimos con el texto y ahora leeremos seguidos del versículo 40 al 47, para ir un poquito más rápidos, ¿vale? Quisiera, por favor, si el hermano Esteban puede leer este pasaje, ¿bien? Del 40 al 47. Del 40 al 47. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, pienso que aquel a quien perdona más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? En vez de tocarla, no necesito agua para los pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muchas gracias, hermano Esteban. En este momento el Señor entra en escena, aunque Él siempre tiene control de todo, como sabemos, y se dirige a Simón, después del evento que sucedió con la mujer, ¿no? Y de ver el corazón de Simón, lo que estaba manifestando en el interior de su alma, ¿vale? Y vemos que le dice una frase que realmente es profunda, que el Señor manifiesta realmente el Evangelio del Señor Jesucristo. Le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Entonces, me paré un poquito en meditar en esta frase. Una cosa tengo que decirte, y realmente pues ya uno comienza a pensar y extrapolar y ver pues que realmente el Señor está interesado en una cosa, en las almas en las almas, en su creación y en manifestar el Evangelio del Señor Jesucristo. Un único mensaje, el Evangelio de Cristo, un único propósito: manifestar el amor de Dios para perdón de nuestros pecados. Un único fin: la adoración y la alabanza a nuestro buen Dios, y una única misión, pues es servir al Señor. Una cosa tengo que decirte, Simón. Y vemos como habiendo dicho esto,
Habiendo dicho esto, de esta frase, volvemos otra vez a la historia. Volvemos otra vez a la historia y notemos que Simón no había dicho una sola palabra, como mencionamos. Simón lo había pensado en su corazón y entonces el Señor, en los siguientes versículos, le manifiesta primero su omnisciencia, lo hemos hablado de todo el pasaje, le manifiesta su enseñanza, o una parábola entre los dos deudores, y le manifiesta a Simón el corazón de él, de Simón, y le manifiesta el corazón de la mujer. El corazón de la mujer, aquella que se le perdona mucho, ama más, y al que se le perdona poco, ama menos, el corazón de Simón. Y luego para manifestarle su misericordia y perdón y quebranto hallado en la mujer pecadora, en el versículo 48, en el cual ahora consideraremos y meditaremos. Pero vemos este trato del Señor Jesús, en el cual está con el corazón de esta mujer y con el corazón de Simón, y todo envuelto en su amor y en su misericordia. Aquí tenemos en el versículo 48 la afirmación más maravillosa que un ser humano puede experimentar y puede escuchar. María José, ¿puedes leerla, por favor? Si va bien, ¿eh? Si no, o con la Biblia de hermana Joana, en el versículo 48. Y ella dijo: tus pecados te son perdonados. La afirmación más preciosa que un ser humano puede experimentar y puede escuchar de los labios de Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la preciosa persona del Señor Jesucristo. Notemos en esta intensa escena, cuando le dice eso, que solo se dirige a la mujer, ¿verdad? Solo se dirige a la mujer. Esto nos habla bastante de la individualidad del Evangelio. Nos habla de la individualidad del encuentro personal con Dios. Notemos que Simón estaba allí, estaba sentado a la mesa con Jesús. Había sido invitado Jesús al hogar de Simón. Vemos también los otros comensales que estaban en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, allí, sentados alrededor de la mesa o tumbados, según la costumbre oriental. Y vemos que realmente a ninguno de ellos les dijo: vuestros pecados son perdonados. Esto dice muchas cosas, ¿verdad? En el tema de que es importantísimo esa relación y ese trato íntimo entre el Señor y el pecador. Se lo dice a la mujer: tus pecados son perdonados. Y llegamos al versículo 49. Digamos un poquito más rápido, que se va el tiempo. Entonces quisiera pedir, por favor, si algún hermano que desee leer este texto. Hermano Agustín, ¿lo quieres leer? Encantado de escucharte. El 49, por favor. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Muchas gracias, Agustín. Bien, llegamos al tercer grupo de personas en el cual está esta historia, que son aquellos que estaban observando toda la escena. Estaban siendo testigos entre el trato personal entre Dios y el hombre. Estaban siendo testigos presenciales. Pudieron contemplar los actos del anfitrión, de Simón. Pudieron contemplar los actos de esa mujer prostituta, pecadora, y pudieron contemplar el procedimiento de la manera de tratar el Señor Jesucristo a estas dos personas. Y en medio de esta intensísima crisis, elevaron esa pregunta: ¿quién es este que también, perdona pecados? Lo que sí estaba claro, y no cabe ninguna duda al respecto, es que eran conscientes de todo lo que estaba sucediendo. Esto también hace pensar un poco el tema de que nadie tiene excusa delante de Dios, porque Dios se ha manifestado a todo ser humano en su revelación general o específica, y nadie tiene excusa, como menciona en Romanos. Aquí formulo otra pregunta que también leo
literalmente, ¿qué actitud o presuposición había en el corazón de estos observadores al realizar esta pregunta? Bien, puesto 3, ¿había un corazón quebrantado y humillado como el de la mujer? El pasaje no nos menciona nada que demos pie a ello. Vemos un corazón igual que el de Simón, un corazón religioso, un corazón formalista, un corazón legalista desde el punto de vista de los datos que tenemos en el pasaje. No sabemos tampoco, pues, o había un corazón de indiferencia. ¿Qué está pasando aquí? Estábamos comiendo aquí tranquilamente, en este buena comida y en esta buena armonía en la cual estábamos con este hombre que se llama Jesús, que ha invitado a Simón, y bueno, y ahora ha acontecido todo esto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Indiferencia total. Según lo que podemos deducir un poco del texto, no nos dan más datos al respecto. Entonces, no sé qué pasaría en el futuro con estos hombres, y en el cual, pues, lo que sí estaba claro, como mencionamos, es que tuvieron delante la provisión de Dios para sus almas. Y esto pasa a toda la humanidad, en todas las edades, en cada una de las épocas de la historia, en todas y cada una de las vidas personales. Dios está delante del corazón del hombre con la manifestación de su evangelio. De igual manera, esto es para ti y para mí. Fue en el momento en el cual nos convertimos, y si hay alguien aquí que no tiene al Señor Jesús, pues es el momento del día de la salvación para perdón de los pecados. Bien, a tener estas consideraciones, repetimos, ¿qué pasaría en el futuro con estos observadores? No sabemos. ¿Guardarían el evento en su corazón? ¿Tendrían más tarde un encuentro personal con el Señor? ¿O simplemente pasarían al olvido? Ahí queda esta pregunta que solo la eternidad sabe, delante del corazón y el corazón de Dios y estos hombres. Así que llegamos al versículo 50 y para finalizar, entonces quisiera pedir, por favor, Carmen, si puedes leerlo, por favor, en el versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, de aquí vemos este broche de oro en esta preciosa historia en la cual, pues, el Señor nos ha manifestado por medio del Evangelio de Lucas. Vemos este broche de oro en el cual vemos el efecto del Evangelio en el corazón de esta mujer completamente. Vemos que la mujer vino cargada y turbada en una profunda convicción de pecado, y vemos que se fue a su casa con la paz del Señor. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Vemos que vino esta mujer con una vida vieja, destrozada, consumida por el pecado, y vemos que se fue con un nuevo corazón y con una nueva vida en el Señor. Segunda de Corintios, todos conocemos el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vino esta mujer con sus pecados y se fue con el perdón de Dios. Qué cosa tan impresionante y tremenda. 5:8, el pasaje que tenemos ahí en la pared. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Vino esta mujer a Jesús y el buen Dios no la echó fuera. Simón, de buen seguro, libró el pecado de patada, porque había considerado quién era, su vida, lo que representaba, y que no tenía nada que ver con la ley de Dios y con todo el formalismo religioso de la época. Pero Jesús vemos cómo no la echó fuera, en ese quebranto y en esa humillación profunda del corazón. Y vemos que le dice estas palabras: tu fe te ha salvado, ve en paz. En Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y qué palabras más preciosas matiza aquí el Señor. Dice: y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí que es cierto que nadie puede ir a Jesús si no es el Padre que lo envía. Pero realmente, el que va a Jesús, el que va a Dios buscándole con todo su corazón, vemos aquí esa bendita promesa: y el que a mí viene, no le echo fuera.
Muy bien, gracias por vuestra atención. Llegamos a la conclusión y en esta mañana hemos podido ver y considerar esta preciosa historia, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas. Hemos podido trasladarnos y entrar en casa de Simón, el fariseo, y sentarnos juntamente con Jesús, con el Señor Jesús, con sus comensales, y considerar, a la luz de lo que dice las Escrituras, considerar a Simón el fariseo, considerar a la mujer pecadora, considerar a aquellos que estaban sentados a la mesa y ver el trato maravilloso y precioso del corazón de Dios en las almas de los hombres. Y ahora bien, para finalizar y como a título de conclusión, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Con quién te identificas tú esta mañana? A la luz de estos personajes y de esta historia. ¿Con quién se hace afín nuestro corazón en este precioso e intensísimo relato? Si fuéramos parte de los personajes de esa historia, la pluma de Lucas, ¿dónde nos hubiera colocado en medio de esta circunstancia? ¿Seríamos Simón el fariseo? ¿Seríamos la mujer pecadora? ¿O simplemente seríamos de aquellos que están alrededor de la religión, de la persona de Jesús, simplemente observando desde fuera todos los acontecimientos de la vida? ¿Qué seríamos? ¿Simón, la mujer o los comensales? Y el Señor, desde fuera, viendo todo este contexto y toda esa escena, tratando de una forma preciosa el corazón de los hombres. Un último pasaje en el cual se relata el maravilloso trato del corazón de Dios con el corazón del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La esencia del trato del corazón de Dios para con el hombre, en venir y buscarle para perdonar sus pecados y para darle vida eterna. Y mientras tanto, servir al Señor con todo nuestro corazón, allí donde Él nos coloque. Pues quiera el Señor bendecir su palabra y que su nombre sea glorificado y su iglesia edificada. Dios bendiga.